Ahora. Ahí. Bueno, buenas tardes a todos los que van llegando. Mi nombre es María Marta Uzurrún. Ustedes saben que desde que empezó el aislamiento social preventivo y obligatorio, que nos obligó a no tener clases presenciales, desde el área de acompañamiento a las trayectorias pedagógicas, organizamos este ciclo de encuentros con especialistas que generosamente nos acompañan reflexionando, proponiéndonos pensar sobre esto que estamos transitando como docentes y como educadores. Hoy, para cerrar el ciclo, iba a estar, por supuesto, Sebastián Puglisi, nuestro secretario de Educación, pero tuvo inconvenientes, está trabajando, está llegando a Mar del Plata dentro de 2 horas, así que no pudo hacerse cargo, y entonces tomo yo la responsabilidad de presentar a 3 profesores que son para nosotros un lujo como educadores poder tenerlos en el cierre de esta primera parte del ciclo. Hoy nos acompaña Karina Kaplan, que es profesora titular de Sociología de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de la Universidad Nacional de La Plata, y también es investigadora del CONICET. Y su producción, a lo largo del tiempo, ha contribuido a la comprensión de la dimensión simbólica subjetiva de lo social en su vinculación con todo lo que tiene que ver los procesos educativos. La cuestión de la desigualdad educativa en sus condicionamientos materiales y simbólicos de producción ha sido uno de los ejes centrales de toda su labor académica. Nosotros reconocemos mucho algunos de sus textos primeros, como Buenos y Malos Alumnos, y cómo incide lo social incluso en la construcción del fracaso escolar. En cuanto a la proyección del trabajo, el foco está puesto en la comprensión de la constitución de la subjetividad en el marco de las transformaciones materiales y simbólicas de las sociedades capitalistas y su relación con las prácticas escolares. Le agradecemos muchísimo a Karina que nos acompañe hoy. Nos acompaña también otra gran educadora, Silvia Greenberg, que es profesora titular de Sociología de la Educación y de Teoría de la Educación en la UNSAM y en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. También es investigadora del CONICET, y la línea de trabajo que desarrolla Silvia condensa la pregunta por la escolaridad en la intersección de estudios de gubernamentabilidad y de biopolítica. La vida urbana, con especial atención a las periferias metropolitanas, donde se condensan la pobreza y la degradación ambiental. Esto la lleva a interrogarse sobre la cotidianidad de las instituciones, los sujetos y el barrio. El desarrollo de la investigación le ha permitido avanzar en la descripción de dinámicas de escolarización en torno a la producción y reproducción de la desigualdad. Y finalmente Luis Porta, además de excelente profesor, compañero de trabajo en la Universidad de Mar del Plata, es profesor titular de Problemática Educativa y de Sociología de la Educación en la Universidad Nacional de Mar del Plata y también investigador del CONICET. Y su línea de trabajo y de investigación está relacionado al campo de la enseñanza en el nivel superior y las políticas de formación docente desde una perspectiva biográfico-narrativa. Las condiciones vitales sobre las que los docentes construyen sentidos en torno a la educación y el mundo lo han llevado a indagar en dimensiones afectivas y afectantes en el campo de lo educativo. De la misma manera, los sentidos biográficos otorgados por los sujetos a las políticas públicas en las prácticas concretas, otorgándoles rostro humano, es otra de sus preocupaciones, que permitan rupturizar temporalidades lineales y condensar memorias reconstruidas intersubjetivamente. Como ven, 3 grandes pensadores que nos van a ayudar hoy a reflexionar sobre esto que estamos viviendo justo antes de que nos tomemos un merecido descanso y que recuperemos fuerzas para lo que sigue. Los dejo con ellos y gracias a todos los que están participando. Bueno, muchas gracias, María Marta, por la invitación a la Secretaría de Educación. Gracias, Karina, gracias, Silvia, por estar en este espacio, en este encuentro, para poder reflexionar algunas cuestiones que tienen que ver con los momentos en los cuales estamos viviendo. Erich Hobsbawm diría que son tiempos interesantes, ¿no? Y estos tiempos interesantes de alguna manera nos permiten o necesariamente deberían llevarnos a tensionar lo que tenemos naturalmente, o lo que tenemos naturalizado
en nuestras propias biografías. En realidad celebro este espacio como un espacio también de conversación. En un tiempo dirían que se han desnudado algunas normalidades, ¿no? Se han desnudado algunas normalidades y me voy a permitir un despliegue, un pequeño despliegue, un mínimo despliegue que tiene que ver con algunas ideas que estoy pensando en torno a estas cuestiones que nos están pasando, entendiendo también la porosidad de los conceptos en los cuales seguramente yo, Karina y Silvia estaremos trabajando. Desde esta perspectiva voy a plantear entonces una posición que tiene que ver no solamente con una posición frente a la educación y frente a los sentidos de la educación, sino que tiene que ver también con una posición en el mundo y que yo le llamaría una identidad narrativa acerca del mundo. Por lo tanto, en esta identidad narrativa emergen un conglomerado de tensiones, diría yo, de contradicciones, en esa porosidad de los conceptos que de alguna manera nos llevan a crear algunos pliegues y algunos repliegues en ese ejercicio reflexivo. Y volví sobre el texto que forma parte del título de nuestra presentación, que acordamos con mis dos colegas y amigas. Volví sobre el texto de Rosa Montero, ¿no? La ridícula idea de no volver a verte, se llama. En ese texto, Rosa Montero, de una manera muy poco convencional en términos literarios, va a tomar el diario de Marie Curie y a partir de ese diario de Marie Curie que ella escribe después de la muerte de su esposo, en un texto que aparece como una conversación, Rosa Montero lo que íntimamente va a hacer es hablarnos de la muerte, es hablarnos del duelo, es hablarnos del dolor, pero también nos habla del lugar que tiene la mujer en la sociedad, el lugar que tiene la mujer en la ciencia. Habla de alguna manera de la vida también, ¿no? Habla de la buena muerte y de la bella vida. En realidad habla de la ciencia, habla de la ignorancia, habla de las fuerzas salvadoras que tiene la literatura, de alguna manera, y de la sabiduría de quienes aprenden a disfrutar de la existencia con plenitud, diría yo, y con ligereza también, ¿no? Esto de ir liviano por el mundo. En realidad es un libro que merece ser leído, que nos atrapa, es un libro atrapante, porque en realidad nos atrapa detrás del placer que tiene la idea que de alguna manera yo persigo, que es la idea de escuchar buenas historias, ¿no? En términos de Ricoeur, sería esta idea de que toda vida no solo merece ser vivida, sino que también merece ser contada. En este ejercicio de contar las historias y de contar las vidas, la pregunta que yo podría hacerme y que podría hacerles a ustedes tiene que ver con una experiencia narrativa también. Y esa experiencia narrativa tiene una gran pregunta que estaría asociada, por ejemplo, a si se puede narrar el cielo, ¿no? Si se puede narrar el cielo, si se pueden narrar en esa experiencia narrativa, esas constelaciones que de alguna manera dan sentido a ese cielo y dan sentido a esos mundos, ¿no? Esos cielos que trasuntan de alguna manera la vitalidad del mundo. Y también esto me recordó, en la pregunta de narrar el cielo, me recordó a otro relato, que es el relato de un náufrago, ¿no? De García Márquez. En Relato de un náufrago, el cielo llega a ser casi amigable para ese náufrago, ¿no? Ese marinero que estuvo a la deriva sin comer ni beber durante 10 días y otras tantas noches, sintiéndose amenazado por los animales enormes y desconocidos que rozaban su barca, su balsa, ¿no? Y que con la sola sensación de sentir esta idea de compartir la osa menor, ¿no? Esa osa menor, dice que cuando la localicé, en realidad me atreví a mirar, nunca más me animé a mirar hacia otro lado, ¿no? No sé por qué me sentía menos solo mirando la osa menor, ¿no? Pensaba que esa hora, dice el cuento, habría alguien que estaba mirando la osa menor en Cartagena, como yo miraba en el mar. Y esa idea de alguna manera hacía que me sintiera menos solo. En un texto de Michel Petit plantea esta idea de que para que el mundo sea de alguna manera representable y habitable, ¿no? Para que podamos inscribirnos en ese mundo, el mundo debe contar una historia. Ese espesor simbólico que tiene el mundo, ese imaginario legendario que de alguna manera el mundo tiene, es imposible vivirlo sin relatos, ¿no? Sin esos relatos
digamos, no habría ninguna ayuda que nos permita a nosotros habitar los lugares en los que otros vivimos y de alguna manera construir sentido de lo que algunos autores llaman la morada interior. Entonces, en ese pliegue de conceptos, en esa trayectoria de vuelo, diría Deleuze, o en ese ejercicio de trabajar bajo tachadura, diría Spivak, en algunos conceptos, me voy a permitir interceptar de alguna manera reflexivamente 3 cuestiones para ver si podemos narrar de alguna manera este gran relato o esta gran narrativa que tiene que ver, yo diría, con esta idea de poder narrar el cielo hoy, ¿no? Creyendo que sí es posible narrar ese cielo. La primera cuestión a la que apunto tiene que ver con lo que yo llamo la idea de mundo sensible, ¿no? Y para esto voy a trabajar con tres cuestiones o 3 problemas muy rápidamente. Y la primera tiene que ver con la idea de temporalidades difusas, ¿no? Esta idea de poder romper, o la manera en la cual nosotros podemos romper una noción de temporalidad que implica jugar con lo que Silvia Rivera Cusicanqui llama la escala de grises. Una escala de grises que de alguna manera sale o nos obliga o nos enseña a salir de la condición lineal del tiempo, de un tiempo que está condicionado por las agujas del reloj y que está de alguna manera condicionado por el tiempo cronológico. En este punto, el tiempo narrado no es solo un tiempo que tiene que ver con el pasado o con el presente, sino que tiene un ejercicio de futurabilidad. Y en ese ejercicio de futurabilidad se va a poner en juego la condición de deseo. José Esteban Muñoz, en Utopía Queer, lo vincula con la noción de utopía, esa noción de Bloch en torno a la idea de utopía, ¿no? Una idea de utopía que de alguna manera está relacionada con aquellas batallas que históricamente están situadas, ¿no? Con una colectividad, que están actualizadas o que potencialmente están puestas en términos de una narrativa. De alguna manera tiene que ver con las esperanzas de un colectivo, de un grupo que emerge, o incluso, hasta dice, de un bicho raro y solitario que de alguna manera puede soñar por muchas otras personas también. Esto tiene que ver con un territorio, de alguna manera, de una esperanza inteligente, podríamos decir. Digo que es necesario esto para poder combatir la fuerza del pesimismo político, de alguna manera, y yo diría que juega en términos de la iluminación anticipatoria de ciertos objetos, ¿no? Como una especie de potencialidad abierta al mundo, indeterminada, como los mismos contornos afectivos de la propia esperanza. Mi apuesta en este ejercicio por la utopía y por la esperanza tiene que ver con una respuesta a un pensamiento que de alguna manera se aferra a una política del aquí y ahora, pero que es una política que hoy se ve, yo creo, paralizada por algunas versiones más pragmáticas de las agendas pragmáticas, perdón, de las agendas pragmáticas. Por lo tanto, la normalidad de la cual estábamos hablando es lo que está en tensión. Esa normalidad que tiene que ver con la condición de experiencia en el centro de la escena, no es tan nítida porque diríamos que estos tiempos a la vez son sensibles, son tiempos disruptivos, que implican dar la lucha por la representación, diría yo, otorgar marcos que permitan también oír el silencio y comprender los pequeños grandes cambios que afectan a nuestra vida. Nuestra vida puesta en términos de un tiempo mayor, nuestra vida puesta en una narrativa del mundo, que pone en juego también la diversidad de la experiencia humana, pero que también pliega y desenmascara estratos de la vida y yo diría la profundidad de la experiencia humana en un tiempo que no es binario, por supuesto, y ahí es donde entraríamos en tensión con la modernidad misma. Linda Tubay Smith le llamaría tiempos resbaladizos, ¿no? Son unos tiempos en los cuales se rompe la condición de bifrontalidad. La segunda cuestión que quería reflexionar también en este espacio tiene que ver con lo que Susan Sontag, en un texto que se llama Ante el dolor de los demás, llama dolor social.
en una carta libro, ¿sí? En la cual Susan Sontag recupera a partir de un texto que en 1938 publica Virginia Woolf, que se llama Tres Guineas, reflexiones valientes en torno, y yo creo que muy oportunas, en torno a las raíces de la guerra. Ante la pregunta que un abogado, ¿no?, le hace a Virginia Woolf, se intenta poner a prueba y ante una serie de fotografías que le muestra la dificultad de ser hombre y de ser mujer ante las imágenes de esa guerra. Tres Guineas en realidad lo que va a ser una propuesta muy original, un enfoque muy original en torno a que la guerra es un juego de hombres, que la máquina de matar tiene sexo y que es masculino. Esto no debería suponer o no debería suponerse en nosotros, ¿no?, cuando el tema es la mirada hacia el dolor de los demás. De alguna manera, la conciencia del sufrimiento, ¿no?, que tiene que ver con un sistema basado en la reproducción y en la difusión máxima de las imágenes, dice Susan Sontag, implica que el testimonio necesita de la creación de testigos de excepción. Para que las fotografías, en el caso del planteo de Susan Sontag, denuncien y acaso alteren una conducta, han de conmocionar, ¿no? Digo, toda memoria es individual, dice Susan Sontag, por lo tanto, la empatía hacia el dolor de los demás, lo que va a poner en juego es esa condición de lo sensible como posición en el mundo, ¿no? Como sentido vital que va a recuperar la idea de colectivo, ¿no?, la idea de lo singular, plural, junta, ¿no? Ante el dolor de los demás, de alguna manera va a simbolizar, yo diría, la materialidad de la discusión o el debate en torno a si es la salud o la economía, por ejemplo, ¿no?, a si es la vida o si es la muerte, ¿no?, el sálvese quien pueda o la condición social de la vida, ¿no? ¿Es Ramona en la Villa 31 o es la defensa de la liberación, digamos, de la cuarentena, ¿no? Es la dimensión política, ética y estética frente al dolor social, ¿no? Le podríamos llamar la idea, bajo la idea de justicia cultural. La tercera acción, para ser breve, que quería trabajar con ustedes, tiene que ver con una categoría de Bifo Berardi, que es la de concatenaciones sensibles. En Bifo Berardi afirma que, de alguna manera, la emoción es una concatenación de cosas, de eventos, de percepciones, que son inconexas, pero que podríamos preguntarnos cómo es posible que esa concatenación entre cosas no tengan conexión alguna, ¿no? Y él se pregunta si existen filtros, si de alguna manera existen redes que hacen que el organismo humano sea sensible a los colores de las hojas del otoño, por ejemplo, a la ternura, a un gesto, a un sonido de una canción. Digo, y ahí él define lo que de alguna manera llama la concatenación conjuntiva como un acto creativo, ¿no?, explicitando que la belleza no se corresponde con una armonía escondida, ¿no?, que forma parte del espíritu universal o de la mente divina, sino que por el contrario, es una fuente de singularidad, ¿no? Se trataría de un evento, no de una estructura, y es irrepetible. Por eso es irrepetible, ¿no?, porque aparece en un punto único, en una red, espacio-tiempo. En este punto, la sensibilidad vendría a ser la facultad que hace posible encontrar nuevas vías, diría yo, que aún no existen, o conexiones entre cosas que no parecieran tener una implicación lógica. Esto de alguna manera sucede porque percibimos su correspondencia estética, su concordancia, su conformidad con las expectativas de un organismo que yo diría es consciente, es sensitivo, es sensible y también es inconsciente, ¿no? De alguna manera, el único criterio de verdad es el placer de esa conjunción. Por eso Bifo Berardi se pregunta, tú y yo, esto y aquello, la abeja y la orquídea, ¿no?, ¿cómo podrían concatenar esa conjunción del placer de volverse otro? Y de alguna manera la aventura del conocimiento nacería de ese placer.
por tanto, y acá viene el ejercicio de reflexión, entre esta triple dimensión de mundo sensible, ¿no?, puesta en términos de temporalidades difusas, en términos del dolor social y en términos de concatenaciones sensibles, lo que va a aparecer en el centro de la escena va a ser la condición de la experiencia, ¿no?, esa condición intersubjetiva de la experiencia. Y en este punto, el segundo ejercicio, y con esto termino, que intentaba pensar también, es a partir de esas dimensionalidades la condición performativa de lo pedagógico, ¿no? Y en este punto voy a retomar, en términos de Judith Butler, esta idea de que lo performativo no es solo, no son solo los actos de habla, sino que también tiene que ver con las acciones corporales, ¿no? Butler va a llamar a los actos performativos actos no referenciales. Esos actos no referenciales no refieren a algo anterior o preconcebido, interno a una esencia o algo que ya está predeterminado o determinado, sino que en realidad hay una identidad que es inestable, y que esa identidad inestable tiene que ver con la manera en la cual la performance se instala de manera permanente en todos los ámbitos de nuestra vida, haciendo imposible pensar en la realidad sin considerar ese carácter performativo. Por lo tanto, ahí hay una condición de movimiento, hay un acto reflexivo, hay una desestabilización de los sentidos que de alguna manera implica desarmar convenciones, inventar nuevos cuerpos, hay nuevos agrupamientos y hay, por lo tanto, también nuevos devenires, ¿no?, que nos llevan a movernos permanentemente a nuevas ligazones, y por eso ahí me parece que aparece esa remisión a la condición estética, a la dimensión afectiva como una condición central, y por eso en este punto el ejercicio reflexivo, creo, tiene que tender a la manera en la cual nosotros podemos pensar esas temporalidades difusas, ese dolor social y esas concatenaciones sensibles en una condición performativa de la pedagogía o de las pedagogías que lleven a discutir, a dislocar, a descomponer el campo pedagógico, a ponerlo en tensión, ¿no?, a poner en tensión esa matriz moderna de su conformación, que implica desafiar también la agenda de investigación, las condiciones de instrumentalidad, que implica gestionar la subjetividad y que de alguna manera implica potenciar la condición, diría yo, performativa, abierta, sensible, afectiva y afectante. Yo creo que habitamos un momento histórico, y que ese momento histórico que habitamos tiene que ver con la pluralidad también de voces, la pluralidad de sentidos, la pluralidad de significados que son refutados, de controversias paradigmáticas y de nuevas formas textuales, ¿no? Hay una era, de alguna manera, que tiene que ver con la era de la emancipación, de la libertad desde los confines, podríamos decir, y donde un único régimen de verdad está puesto en discusión, está puesto en tensión. Y que de alguna manera la producción de estas percepciones profundas en torno a la acción transformadora, creo que llevan a que lo estético y a que lo performativo no sea un intento por retratar las interacciones que conectan, que sean el intento por retratar las condiciones o las interacciones, diría, que conectan la política, las instituciones y la experiencia, ¿no? Donde, bueno, lo contingente y lo sensorial aparecería como una cuestión central y como un modo de resistir y de reexistir. Por eso creo que no es ridícula la idea de no volver a vernos, ¿no? O que es ridícula la idea de no volver a vernos, ¿no? Porque en la mirada expandida creo que se ponen en juego todos los sentidos, y porque en el vernos también se pone en juego la condición humana de la vida, diría Recalcati. Esa condición misma, que hoy está erosionada, es la que también hace que se vuelva ridículo no volver a vernos, y que en realidad necesitemos volver a encontrarnos, ¿no? En las distintas formas de la pedagogía, más humanas, más transgresoras, que nos permitan dislocar
aquellos mundos que son vivibles, para hacerlos más respirables, para hacerlos más posibles, como modo, les decía hace un momento, de resistir y de reexistir. Muchas gracias. Me toca a mí agradecer primero a la Secretaría de Educación, un placer compartir este momento junto a Luis y a Silvia, sociólogos de la educación todos y sociólogas de la educación. Compartimos muchas preocupaciones, así como también muchos momentos de placer y de querer volver a vernos. Entonces lo tomamos como uno de ellos. Bueno, voy a retomar algunas cuestiones que así nos planteamos de lo que nos invitó a reflexionar Luis, que me parece que deja mucho para pensar. Yo quiero decir que voy a hablar desde mi condición de profesora universitaria, desde docente e investigadora, pero fundamentalmente como docente, que me vi, igual que todos los docentes argentinos y de otros lugares, pero yo voy a hablar de los nuestros y nuestras, nos vimos en una experiencia inédita, estamos inscriptos en una experiencia inédita y en ese sentido estaba pensando lo que dice Norbert Elias, qué difícil es tomar distancia cuando uno está tan comprometido de una situación. Quiere decir que las reflexiones que podemos hacer ahora son provisorias, que faltará un tiempo para que todos nosotros podamos tomar esa distancia necesaria, pero sin perder de vista estas formas de sensibilidad que nos conectan con nuestro tiempo. Y esa sensibilidad, para mí, pasa por hace bastante que vengo trabajando sobre la cuestión de la desigualdad social y la desigualdad educativa y las relaciones imbricadas que tienen, y hace tiempo entonces que me vengo preocupando acerca de la relación entre origen social y trayectoria educativa o experiencia escolar, y sabemos todos que estamos transitando una experiencia inédita de excepción, pero que a los sectores más desfavorecidos es a quienes más toca y más duele, como decía Luis, que voy a retomar también esta categoría del dolor social, de sufrimiento social, que me parece muy potente. Y recordaba entonces el último texto de Terborn, que se llama Los campos de exterminio de la desigualdad, y que lo que dice ahí básicamente es como la desigualdad no es solamente una forma de ordenamiento sociocultural, perdón, no solamente una forma de ordenamiento económico, que por supuesto que lo es, no es solamente una cuestión de billetera, dice Terborn, que por supuesto lo es, sino también y fundamentalmente es una forma de ordenamiento sociocultural. Y que la desigualdad mata, y que hay distintas formas o múltiples esferas de la desigualdad, pero a mí la que me interesó es aquella que se refiere a la esperanza de vida. Los sectores populares son quienes más se enferman, quienes tienen esperanza de vida menor en términos comparativos. Quiere decir que viven menos años y que también tienen más probabilidades entonces de enfermarse y de morir antes. Me parecía algunas reflexiones entonces que vale la pena volver a hacer acerca de las consecuencias que vamos a tener en el sistema educativo, en las escuelas, con esta producción de la desigualdad y reproducción de la desigualdad. ¿Y por qué digo esto? Porque como bien decía Luis también, entonces estamos atravesados por el sufrimiento social, pero a su vez la escuela, tengo esa hipótesis, que es una institución que puede ayudar a curar las heridas sociales. Quiere decir que es una institución pública que se ha mantenido de pie en los momentos más críticos y más traumáticos de nuestras sociedades. Y de hecho, por eso digo como docente que nos hemos puesto al hombro esta tarea de la continuidad pedagógica, que no es una tarea sencilla, que no es la tarea para la cual estábamos esperando comenzar este año, porque recién comenzábamos, pero que sí sabemos el lugar que ocupa la escuela y la universidad para todos los jóvenes, para todos los niños, pero sobre todo para aquellos que menos tienen y que más necesitan del Estado y más necesitan de las instituciones sociales. Y entonces ahí es donde uno tiene que volver a preguntarse acerca de algunas características de la experiencia escolar, de cómo construir trama. A mí, retomando también lo que dice Luis, siempre me inquietó en esta experiencia
siempre digo desde que empezó, porque está siendo larga, si bien es corta desde el punto de vista histórico, es larga para los sujetos que estamos atravesados por el sufrimiento, siempre me impactó ver cómo las y los docentes, aún con todas las dificultades, como decía, han logrado construir vínculo, han logrado tejer trama escolar, cómo la dimensión emocional, que en la historia de las ciencias sociales y particularmente en la pedagogía, aunque sea increíble, era como la oveja negra o la cenicienta de la pedagogía, porque todo lo que tenía que ver con la emotividad, la sensibilidad, no era lo más importante, y sin embargo, cómo se pone de relieve en esta experiencia, entendiendo que las y los docentes fueron tramando, tejiendo, fueron estableciendo vínculos con una escuela sin paredes, como la llamo yo, y cómo me parece han logrado relaciones de proximidad afectiva, de proximidad pedagógica, aún en el distanciamiento físico, porque si bien hay un distanciamiento físico, no ha habido un distanciamiento social, porque la escuela siguió siendo aquella institución articuladora del lazo social. Y ahí me parece que lo que se demuestra es el nudo de la escuela, es decir, el corazón de la escuela, aquella escuela que logra articular lazo social. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque lo que ha variado fundamentalmente es la concepción y el sentido del tiempo, como bien también señalaba Luis. La escuela, en la escuela con paredes, la escuela con su edificio, la escuela con sus muros, lo que lograba de alguna manera era articular la vida de los niños y de las familias. Y entonces uno se preguntaba cómo hacer para articular el tiempo de las familias y de los niños y de los jóvenes en esta escuela sin paredes. Fíjense qué interesante, como la noción del tiempo es una noción de tiempo simbólico, nosotros no estamos interesados en el tiempo físico, aunque claro que hay un tiempo físico, un tiempo biológico, pero los físicos están interesados en medir el tiempo. Nosotros estamos en las ciencias sociales y en la pedagogía más interesados en significar el tiempo, es decir, que ese tiempo tenga un sentido vital para nosotros, que nos organice. Y entonces me parece que podemos reflexionar acerca de cómo la escuela, la escolarización, esta continuidad pedagógica permitió que el tiempo escolar sea el que siga articulando la vida de las familias y que le dé sentido también a esa cotidianeidad que ya no se mide entonces en jornadas escolares, sino que se mide en otras formas que son vinculares y sensibles. Así que bueno, seguir pensando, nos queda un tiempo para seguir inventando, estructurando, como decía Luis, esta pedagogía, que es una pedagogía del cuidado, que es una pedagogía del trauma, que entiende dónde está ubicado, pero nosotros los docentes, nosotras las docentes, somos sujetos de nuestro tiempo. Y el compromiso ético es precisamente con este tiempo, es lograr que en este tiempo la gran mayoría de niños, niñas y jóvenes quede atado de alguna manera en el sentido de que pueda lograr soportes o amarras en nuestras instituciones que son la escuela y la universidad. Bueno, dejo a Silvia para ver si completa algo de estas ideas. El micrófono, Silvia. Esto es parte de las delicias de las charlas en pandemia. Bueno, gracias. Gracias a la Secretaría de Educación del municipio de Mar del Plata, gracias Luis, Karina. Prometo hacerlo mejor, no sé si completar, pero intentar continuar en esta reflexión que nos encuentra. Ahí está, entre algunos de los sociólogos de la educación de este país. Es gracioso, ¿no? No me había dado cuenta de eso cuando sabíamos que iba a estar en la mesa. Íbamos en esta mesa. Bueno, a ver, no es fácil cerrar o hablar después de Luis y Karina, así que una de las cuestiones que me
provocó el título de esta mesa, es esa idea de vernos, y voy a intentar problematizar algunas de estas cuestiones del vernos en estos tiempos, pero sin antes poner algo que yo creo que estamos habitando, este vernos. Yo a veces pienso que es un exceso de vernos, nunca me miré y me vi tanto en mi vida, porque en general uno mira a los otros. En este tiempo uno vive mirándose en la pantalla con la que se comunica, y esto tiene sin duda varias cuestiones del vernos. Pero digo esto porque me parece que estamos ya habitándose bastante con este tema de las pantallas, algo que tiene que ver con un compañero del equipo de la Patagonia, Lucas Van, decía, el otro día decía, estamos viendo como tecnoutopías. Y yo diría, es interesante pensar en ese juego, sobre todo porque la cuestión de la utopía y el término utopía, cuando Tomás Moro lo crea como el neologismo allí en su novela Utopía, tiene esta cosa del contrasentido que es la utopía es un no lugar. Y con las pantallas hay bastante de esto, ¿no? Del no lugar. Que a la vez, aun cuando pareciera que no hay lugar, y entonces sería como la realización en sí de la utopía, del no lugar, eso mismo es una ilusión, porque en realidad cada uno de nosotros habitamos y hay cuerpos que ocupan el espacio. Ahí retomando un poco de lo que planteaban Karina y Luis en torno a la cuestión, ¿no? O sea, hay cuerpos que habitan este espacio y habitan el tiempo de este espacio también. Y a mí me parece que hay incluso allí una suerte de ilusiones con que vinieron con la tecnoeducación, es que parecía, desde los años 60 se viene planteando alguna cosa así como que las tecnologías iban a venir a resolver todos los problemas de la educación, ¿no? En principio parecía que las tecnologías iban a hacer a la educación más democrática, porque en las redes, etcétera, etcétera, circula el conocimiento, entonces todos los problemas de la democratización de la educación iban a venir a resolverse con la tecnología. Por otra parte, las tecnologías parecía que también iban a ser en esa famosa máquina de enseñar que no íbamos a necesitar de docentes. Esa yo creo que era parte de estas tecnoilusiones, de estas ilusiones que acompañaban la tecnología, y todo esto se ha puesto más que en tensión, e incluso diría, se hizo trizas en este tiempo. Y yo diría que el vernos, entonces, lo dividiría en 3 puntos. Una es el problema del vernos en esta clave, es lo que no vemos, o sea, digo, muchos nos estamos viendo por las pantallas, pero tanto como Karina y Luis refirieron antes, el problema de este vernos viene también a volver a poner la cuestión de la desigualdad, o sea, hay muchos que no están consiguiendo ser vistos. Esto no es nuevo porque el sistema educativo tenía una cantidad de población que solía no ser vista, pero claramente si hay algo que ha hecho la pandemia es poner sobre la vista, sacar de la superficie esta cuestión, o sea, las desigualdades que atraviesan la educación. Y la verdad es que las tecnologías no solo no han hecho más democrático el saber, sino que ahora que tenemos que educar con tecnologías, estas formas de la tecnoeducación, nos empezamos a encontrar que más bien todo lo contrario, que lo que ha hecho es profundizarse esa desigualdad. Ahora hay otra cuestión que me parece que en este tiempo nos ha pasado fuertemente. Hoy a la mañana mi hijo estaba cerrando su Zoom class, estamos medio zombies en el último tiempo, y hablando de cómo habían vivido todo esto, lo que les había gustado, lo que no les había gustado de la pandemia, una nena dice que lo bueno de la pandemia es que como están en sus casas no se pelean, porque había peleas, dice, en el recreo. Y entonces yo pensaba que es verdad, pero qué fantástico que es pelearse también, ¿no? Porque el problema de este no vernos, de esta ridícula idea, es que uno no tiene ni siquiera la posibilidad de pelearse. Y hay algo del lugar de la escuela, incluso de eso que ocurre ahí, sí, en las paredes de la escuela, no en esta escuela sin paredes, sino en las paredes, retomando esto que planteaba Karina, y que tiene que ver con el encontrarse con otros. Y a mí me parece que es la otra cuestión que a mí me queda pensando.
estas tecnoilusiones, por decirlo de una manera, y que esa ridícula idea de no vernos, y es que la necesidad tremenda que tenemos de encontrarnos con otros, y el lugar tremendo que tiene la escuela, digo tremenda por lo grande, por lo poderoso, por el efecto que produce en términos de producción de una sociedad, del estar con otros, e incluso la suerte que uno tiene que teníamos de poder pelearnos en los patios. Y esto porque también tiene que ver con con esto de que el estar con otros siempre es correr riesgos. Y uno de los problemas que a veces tenemos en esta educación con la pantalla es que quizás dejamos de correr esos riesgos. Y a mí eso es una de las cuestiones que más me preocupa de estos tiempos de la educación en casa, ¿no? Dejar de correr el riesgo que implica estar con otros. Y de esos relatos de los que Luis hablaba y suele hablar siempre también, que tienen que ver con los cuentos y los relatos que nos contamos a nosotros y que los otros nos cuentan y que les contamos a los otros. Porque al final siempre el problema es el otro. Y entonces aquí me parece que uno de los desafíos que vamos a tener cada vez más fuertes es cómo habitamos el relato de los otros, cómo contamos historia de los otros y cómo nos encontramos con los otros, cómo esa pelea del patio. Hay otra cuestión que tiene que ver, que a mí me importa poner aquí, que me parece que ha estado atravesando este vernos, que tiene que ver cómo aparecemos entonces frente a los otros, y que ha traído una enorme cantidad de complejidades a esto de hacer la escuela mediada por pantallas, que fíjense que una de las cuestiones que tiene esto que decía Karina, que nos pasa, ¿no? Que somos docentes, y una de las cosas más raras de ser docente con las pantallas es que de repente te apagan la pantalla. Y vos no sabés si el otro está del otro lado, es tremendo. Yo creo que es una de las sensaciones más tremendas que hemos vivido los docentes en este tiempo, es que te apaguen la pantalla, porque, digamos, nosotros estamos acostumbrados a que alguien te ponga cara de te escucho y realmente está pensando en cualquier otra cosa, pero por lo menos está ahí y de última podés decirle algo e intentar despertarlo si es que te preocupa entrar en diálogo, pero ese apagar la pantalla y de no ver, creo que es una de las cuestiones que nos ha enfrentado, mientras que a la vez la educación en casa y en las pantallas ha expuesto nuestra intimidad a los niveles máximos. Algo que yo creo que es que los chicos tenían, ¿no? Una infancia, los adolescentes en la escuela podían irse de sus padres, ¿no? O sea, lo que le pasa a mi hijo en la escuela me lo puede contar la maestra, pero es un mundo de él, que no es mi mundo. Sin embargo, se nos mezcló todo en este tiempo, y me parece que esto ha traído a todos los padres, a todos los niños y niñas, nos ha traído distintos tipos de complejidades en el atravesar esto que ha sido la escolaridad en estos tiempos. Realmente espero que pronto podamos, digamos, algo de esas intimidades y esos mundos diferentes que tienen que ver también con el crecer. La otra cuestión de la exposición de la intimidad y del apagar la pantalla también tiene que ver con qué es lo que muestro, ¿no? Fíjense que hay algo ahí de que muchos apagan la pantalla porque no quieren que mostrar sus casas, que tiene que ver un poco con ese dolor, con esas realidades tan atravesadas que vive nuestro país, que agrega complejidad a este vernos y a lo que mostramos y a cómo aparecemos frente a los otros. Que yo ahí agregaría algo que tiene que ver con esta educación, estas tecnoilusiones o con la tecnoeducación, que es la dificultad de decir acá estoy. ¿Quién es el que dice acá estoy? Hay algo del encuentro de la educación, del encuentro que se genera en la escuela, que es ese estar frente a otros, pero esa responsabilidad del acá estoy, ¿no? Derrida retoma la idea del ineni, ¿no? El acá estoy, yo soy para vos.
¿Quiénes somos? Lo dejo así como pregunta porque realmente no tengo respuesta a esto, pero ¿quiénes somos cuando aparecemos frente a los otros en estas pantallas? Y yo diría un poco más en todo esto, y es cómo nuestros cuerpos están siendo afectados por estas pantallas. Digamos, en este presentarnos frente a los otros en la pantalla, nuestros cuerpos también están siendo afectados por esto. Es más, diría cómo somos tocados por las pantallas. Está claro que la educación no va a quedar inmune a estas formas de la educación o de la tecnoeducación. Y creo que parte de esa es la disputa que está ocurriendo en este tiempo. Digo, hay algo de toda esta cuestión de la vieja normalidad y la nueva normalidad, y parece que hemos dado por sentado la nueva normalidad. Digo, no pareciera como que la educación a partir de ahora va a ser esto. Y yo sobre eso quiero poner un punto, porque me parece que algunas de las cuestiones que nos han pasado, o que cada vez más están pasando, es que de alguna manera la educación se está transformando en una forma de comunicación. Y comunicar, insisto, es comunicar, y educar es educar. Y corremos el riesgo de trasladarle la responsabilidad de la educación a la comunicación y volvernos youtubers, etcétera, etcétera. A mí me parece que ahí vamos a tener una de las grandes disputas de la educación, de a quién más, digamos, a quién va a tener ante sí la responsabilidad de educar. No, porque a mí me encanta, no tengo ningún problema con YouTube, busco tutoriales, me encanta, ¿no? Aprendí, de hecho creo que muchos de nosotros hemos aprendido a cocinar cosas que nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a cocinar gracias a los tutoriales de YouTube. Es más, nunca hice tantas cosas hice cosas que no sería capaz de hacer si no hubieran sido por los tutoriales. No tengo ningún problema con YouTube, la pregunta es si ese es el lugar de la educación, eso es lo que estoy preguntando. Digo esto porque cada vez más la educación mediada por las pantallas o las formas de la tecnoeducación empiezan a tener este lugar, las corporaciones, que terminan, digamos, regulando qué historias nos contamos, retomando lo que hablaban Luis y Karina antes, ¿no? ¿Qué historias nos contamos y quién cuenta las historias? YouTube cuenta historias, ¿no? Y hay muchas otras formas de plataformas que están contando historias. Hace poco, de hecho, una periodista renunció al The New York Times leía lo que escribía y decía, bueno, al final Twitter está siendo el editor de las revistas. Y yo creo que la educación está corriendo de alguna manera riesgos similares. Sobre todo de si los big data, los algoritmos, las empresas, las grandes corporaciones van a terminar definiendo qué, cómo, cuándo vamos a educar en estos tiempos. Yo quiero poner sobre eso porque me parece, quiero poner el punto, un poco la disputa ahí, porque me parece que esas son algunas de las grandes cuestiones que van a estar en disputa, que ya están en disputa en lo que se está transformando el nuevo normal. Y sobre eso, para cerrar, no sé cómo venimos de tiempo, pero sí para ir cerrando, me parece que este nuevo normal lo tenemos que someter bastante a discusión, a pregunta y a debate, porque si no vamos a dar por sentado lo que necesitamos someter a análisis. Un poco se hablaba antes, también creo que Luis hablaba del pesimismo que suele portar el futuro. Yo creo que no tenemos que entregarlo, ¿no? Tenemos que entrar en las disputas y conquistar el futuro. El futuro es y debe ser objeto de conquista, y para la educación también, mucho más cuando esto que decía recién, ¿no? Los big data van a terminar siendo los que educan. Y entonces digo, no podemos entregarle a las corporaciones la escolarización, incluso la escolarización de nuestros cuerpos. Y allí entonces sí, para cerrar, me parece que la interrogante que quiero poner es ¿qué escuela? ¿Qué queremos que sea nuestra escuela? Creo que tiene que ser, sabiendo que la escuela ha tenido y ha sido activa en la producción de desigualdades o en la confirmación de desigualdades. Digo, no tengo una idea romántica de lo que le fue la escuela, pero sí tengo una idea romántica sobre el lugar de la escuela, incluso el lugar de la escuela para
retirarse un poco de lo que el mundo es. Me parece que cada vez más necesitamos corrernos un poco de lo que el mundo es, no darlo por sentado, incluso retirarnos, digo, para poder pensarlo y cuestionarlo. Y allí entonces preguntar cuál es el mundo. Gran parte de las respuestas a esto, digo, parte de las respuestas que va a dar la escuela es cuál es el mundo que vamos a dejar, cuál es el mundo que queremos dejar y que queremos construir. Y para eso claramente creo que vamos a necesitar cada vez más que de la escuela, con ese espacio de intimidad propio que tiene la escuela, para poder cuestionarlo e intentar intervenir en eso que es la conquista del futuro. Bueno, no sé si me fui del tiempo o fui muy corta, pero aquí cierro para que podamos debatir. No vi nada de lo que aparece por ahí. No sé si me quedé corta en el tiempo o quedé larga. Bueno, creo que estamos justos en el tiempo. Perfecto. Creo que estamos justos con el tiempo. Ahí agradecemos, creo, tanto Karina, Silvia como yo, todos los mensajes que han ido escribiendo los colegas y las colegas que están participando. Y bueno, por supuesto que estamos dispuestos para cuando quieran seguir dialogando. Yo no leí nada de lo que apareció porque no me aparece en la pantalla, pero... No, muy interesante lo que plantean los colegas. Sí, pero además me pasaba cuando los escuchaba, que ahora habíamos dicho un pequeño espacio de intercambio entre nosotros, me pasaba esto de cómo lograr estructurar y estimular narrativas del sufrimiento, porque una de las cosas que a mí me pasa en este tiempo es cuando volvamos a la escuela, aquella escuela que no va a ser la misma que dejamos, porque el mundo ya no es el mismo que dejamos y porque tenemos que reconstituirnos, revincularnos, ¿cómo vamos a hacer para estructurar esas narrativas, esos relatos, cómo construir nuevos relatos, sobre todo porque va a haber muchas pérdidas? Va a haber, en general, nosotros que estamos en sociología de la educación y que sabemos perfectamente cómo hay muchos pupitres vacíos por distintas formas de la desigualdad que son antecedentes a la escuela, pero que es verdad, como decían ustedes, se reproducen en la escuela. Bueno, sin embargo, la escuela es la que va a tomar la posta para poder elaborar y tramitar esos duelos y esas pérdidas. Entonces, la escuela siempre tiene esta doble dimensión. Por un lado, de un mecanismo de reproducción del orden social, pero también de resistencia cultural y de aquella institución que ayuda a construir otras narrativas y otros sentidos vitales, porque si hay algo que yo le reconozco a la escuela, es ese enorme sueño por la vida. Finalmente es un sueño esperanzado, un abrir horizontes de posibilidad, y entonces necesitamos retornar a la escuela. A veces creo que tenemos que retornar, a ver, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Ah, porque apareció algo en la cámara. Bueno, creo que tenemos que pensar en protocolos de regreso a la escuela, pero no burocratizar ese regreso, porque hay mucho juego ahí, hay muchos procesos de la experiencia que nosotros tres investigamos que tienen que ver con un compromiso subjetivo, la intersubjetividad, la posibilidad de construir lazos junto a otros, esta capacidad que tiene la escuela de socializarnos con otros que son diferentes a nosotros, que incluso históricamente la escuela había quedado como el lugar del conocimiento y la familia como el lugar de la protección y el cuidado. Bueno, ahora estas transformaciones hacen que haya que volver a pensar cuál es el lugar de la escuela estatal y cómo el cuidado de uno y de los otros se juega ahí en la escuela. Entonces me parece que hay un gran desafío, pero también una apuesta enorme por la escuela, que es la que va a seguir dando una idea del nosotros, nos va a permitir reconstruirnos como una unidad, como una patria, finalmente. Sí, en esa condición de comunidad yo no dejaría de prestarle atención a la narrativa de futuro, ¿no? Digo,
digamos, romper con la condición de que la memoria se construye solamente para el pasado, hacia el pasado, ¿no? Y que esa condición de la memoria es lineal, cuando en realidad digamos, la posibilidad o la condición de posibilidad de una narrativa utópica de futuro puesta en términos de deseo también proyecta otras formas de pensar, de sentir, de decir y de actuar en el mundo, ¿no? Por lo tanto, me parece que ahí hay también un juego interesante, ¿no? Hasta dónde la narrativa del mundo, que en realidad es una narrativa, una identidad narrativa subjetiva, construida intersubjetivamente, hasta dónde nos permite narrar el futuro, otros mundos posibles, ¿no? Porque si no, la condición de reproducción, digamos, está como juega mucho digamos, en términos, podríamos decir, hegemónicos, y no la ruptura de la condición esta de normalidad de la cual estamos hablando, ¿no? Me parece que ahí la narrativa de futuro y la posición del deseo es clave para jugar con esta posición de qué mundo construimos, qué relato de ese mundo, y de alguna manera nos marcaría hacia dónde vamos. Me parece que ahí la escuela tiene un lugar central. Sí, Luis, yo ahí, si me dejan, que acuerdo con este punto, y me parece que incluso más, que necesitamos saber que el futuro no está escrito, porque me parece que uno de los grandes riesgos que estamos teniendo hoy es que esa narrativa de futuro aparece como que un futuro que ya ocurrió, como que esto que estamos viviendo hoy ya está, es lo que mañana va a ser. Y me parece que ahí necesitamos, por eso yo decía, retomando esto que vos planteabas, es la conquista del futuro, o sea, saber que el futuro no está cerrado. Sí. Que el futuro no es la educación de las corporaciones, porque es parte de lo que se está jugando. Y lo otro, que sin duda, y ahí ustedes lo plantearon, y yo solo quisiera enfatizarlo, es ese lugar de la escuela de encontrarse con otros, de tocarse con otros, de escuchar a otros, de oler, ¿sí? De oler olores diferentes a los propios, que tiene que ver con la posibilidad de habitar un mundo en común, de un mundo con otros. Es más, de habitar un mundo que, digamos, que no es de nadie y es de todos. Yo creo que ahí se juega bastante de la escuela, y que sin duda, digamos, las tecnologías llegaron, están, no se nos van a ir las tecnologías, pero me parece recordar que las tecnologías son un medio, y también lo veo como algo fundamental, porque si no parece que no queda otra que la educación, por ejemplo, o que casi todo termine, que de acá en más el médico te atienda vía las pantallas, digamos, como que todo ocurra tocándonos vía pantallas. Y la verdad es que espero fuertemente que nos demos cuenta que no podemos, que no vamos a poder habitar un mundo, porque seguimos habitando un mundo juntos y necesitamos de ese nosotros, de esos otros, para poder seguir habitándolos. Y el lugar de la escuela, esa es otra cuestión que creo que tiene que ver con esa narrativa de futuro que vos planteabas, y con conquistar ese futuro. Y es el punto de retirarse un poco del mundo, ¿no? Vivimos en un mundo que devora todo, casi como un mundo que es como la ruedita del hámster, ¿no? Que te devora todo, y me parece que en lugar de parar un poco, de desadaptar a la educación a eso, y volverlo una isla incluso del pensamiento, del estar con otros, de ese nosotros que decía Karina, me parece que es uno de los grandes desafíos que va a tener la educación, y parte de la educación tiene y va a tener de aquí en más. No sé cómo lo ven, pero a mí es una de las cosas que más me está, diría, preocupando en tocarnos vía las pantallas, ¿no? No sé si ahí quedamos. Sí, creo que sí. Muy buenos e interesantes los comentarios que los compañeros y compañeras van compartiendo. Y yo no sé si ya estamos en tiempo, no sé si la organización nos despide o nos despedimos nosotros directamente. Hacemos autodespido. Autodespido, entonces, autodespedida.
Bueno, sí, yo creo que lo que está bueno quizás, Luis, es como repensar algunas cuestiones sabiendo que la esperanza en la escuela, en la universidad, es necesaria, que hay que construir esa esperanza. Cuando yo pensaba en estos protocolos sanitarios de vuelta a la escuela, de la universidad, que por supuesto que está muy bien, pero nosotros tenemos que pensar no tanto en protocolos, sino en maneras de revinculación, en maneras de que el conocimiento sea significativo para construir este otro mundo, como decíamos, y entonces no burocratizar las relaciones, pero sí saber que hay algo de la proximidad pedagógica que es la base del cuidado y que necesitamos cuidarnos entre todos, y la escuela es un lugar para aprender a cuidarse y a cuidarnos. Sí, creo que digamos, en las tres intervenciones lo que pusimos en juego me parece que fue fundamentalmente esto, ¿no? El lugar central de la escuela y también el lugar central de las pedagogías, ¿no? Como espacio de habitabilidad, ¿no? Que nos permiten de alguna manera repensarnos, pensarla en términos históricos, porque es imposible no hacerlo de esa manera, pero romper también la linealidad de una historia que está situada solamente en el pasado. Me parece que es un poco el ejercicio que hemos propuesto. Así que, bueno, yo les agradezco, Karina y Silvia, por compartir este espacio de encuentro y de conversación, y seguramente nos seguiremos viendo en algún otro encuentro y pronto. Ojalá nos volvamos a ver pronto. Sí, seguramente. Chao, chao. Chao. Chao a todos y a todas. Chao.